Empezaremos a desarrollar nuestra unidad número 3, perspectiva macroeconómica. Aquí revisaremos términos relacionados a fundamentos macroeconómicos y PBI, la oferta y demanda agregada, el ingreso nacional e ingreso disponible y el sector público. En cuanto a los fundamentos macroeconómicos y el PBI, hablaremos del flujo circular de la economía, los ciclos económicos, los conceptos y definiciones macroeconómicas, el Producto Bruto Interno y el valor agregado. El flujo circular de la economía es un modelo económico que pretende explicar cómo se relacionan los agentes económicos de la economía. Por un lado tenemos a las personas, los hogares, las familias, llamados consumidores. Por otro lado, las empresas, también llamadas productores. Y este modelo nos presenta el funcionamiento de la actividad económica dentro de una economía de mercado, asumiendo que esta economía es cerrada. Es decir, que los consumidores gastan todo su ingreso, que no existe el Estado y que no hay comercio internacional. En esta figura podemos justamente ver cómo está representado el flujo circular de la economía. Los ciclos económicos son fenómenos que corresponden a diferentes oscilaciones que se dan principalmente en las tasas de crecimiento de la producción, del empleo y de las principales variables económicas. Estas se pueden ver en el corto plazo o también en el mediano y largo. Generalmente lo vemos reflejado en su comportamiento durante varios años. Los ciclos económicos tienen una serie de características comunes que tienden a repetirse, pero cuentan con amplitudes y periodos de tiempo variables. La macroeconomía, como la habíamos ya definido, es el estudio de los fenómenos de toda la economía. Es la parte de la economía que estudia justamente la relación entre las grandes variables nacionales, como son el ingreso nacional, el ahorro agregado, los gastos de los consumidores, la inversión, el empleo, el nivel de precios promedios, entre las principales variables. El Producto Bruto Interno es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un determinado tiempo. En términos económicos, hablamos que el valor agregado es el valor económico adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo. La contabilidad nacional, el PBI real y nominal, el deflactor del PBI y el componente del PBI lo veremos a continuación. Es muy importante dentro de la contabilidad nacional definir dos conceptos muy importantes. Uno es el Producto Bruto Interno y el otro es el Producto Nacional Bruto. El Producto Nacional Bruto es el ingreso total ganado por los residentes permanentes en una nación, llamados nacionales. Difiere del Producto Bruto Interno al incluir el ingreso que otros ciudadanos ganan en el extranjero y al excluir aquello que los extranjeros ganan en nuestro país. El PBI real es la producción de bienes y servicios valuados a precios constantes, es decir, tomando como referencia en cada año, en el cálculo del PBI real de cada año, el mismo año base, el año que se fija para calcular los precios sobre los cuales se va a hacer el cálculo de ese Producto Bruto Interno, a diferencia del PBI nominal, que toma el valor de los precios actuales. El deflactor del PBI es justamente la medida del nivel de precios que se calculan como una razón, dividiendo el PBI nominal sobre el PBI real y multiplicándolo por 100 para de esa manera tener el factor. El PBI está compuesto por el consumo, la inversión, los gastos del gobierno y las exportaciones netas. El consumo lo definimos como el gasto de los hogares en bienes y servicios, a lo cual le vamos a restar las compras de viviendas nuevas. Las compras de viviendas nuevas la pondremos como inversión junto con el gasto de equipo de capital, los inventarios, las estructuras y, como habíamos dicho, la compra de hogares de viviendas nuevas. Las compras del gobierno es el gasto en bienes y servicios de los gobiernos locales, regionales y centrales.
Las exportaciones netas son los gastos en bienes por extranjeros producidos domésticamente, llamadas exportaciones, menos el gasto por residentes nacionales en bienes extranjeros, llamadas importaciones. A continuación revisaremos las definiciones de demanda agregada de la formación bruta de capital y las exportaciones. La curva de la demanda agregada indica la cantidad demandada de todos los bienes y servicios que hay en la economía a cualquier nivel de precios. Se utiliza el modelo de demanda agregada y de oferta agregada para analizar las fluctuaciones económicas. La formación bruta de capital y exportaciones son las adquisiciones al capital y de los niveles de exportaciones que constituyen el Producto Bruto Interno. Vamos a hablar ahora del sector público. Hablaremos de los ingresos del gobierno, de los tipos de impuestos, de la importancia del presupuesto público, de los gastos del gobierno y de los efectos económicos que tiene el gasto público. El gobierno tiene diferentes tipos de ingresos. Los tiene corrientes, de capital y financieros. Los ingresos corrientes son los recursos que perciben las entidades territoriales en desarrollo de lo establecido en las disposiciones legales por concepto de ingresos tributarios y no tributarios de ordenamiento del espacio público. Los ingresos de capital están constituidos básicamente por los distintos fideicomisos a favor de la empresa pública, así como la venta de activos fijos como terrenos, vehículos, edificios, propiedad del Estado, y la venta también de activos intangibles, como son los derechos de autor y propiedad intelectual que están a cargo del gobierno. De igual manera forman parte del ingreso capital las donaciones o transferencias. Finalmente, los ingresos financieros del gobierno se refieren a todos aquellos que provienen de las diversas fuentes de financiamiento a la que el Estado se vio obligado a recurrir en adición a los ingresos que tiene por recaudación tributaria para poder lograr el total del presupuesto de la nación. Tenemos 4 tipos de impuestos. Hablamos del impuesto directo, aquel que se aplica directamente sobre la obtención de ganancias de las personas. Los impuestos indirectos que se aplican no tanto sobre personas, sino más bien sobre transacciones económicas, al consumo o la transmisión de elementos patrimoniales. Tenemos también los impuestos progresivos, que son los impuestos que los contribuyentes con altos ingresos pagan una fracción menor de su ingreso que los contribuyentes con menores ingresos. Los impuestos regresivos son los impuestos que los contribuyentes con mayores ingresos pagan a una fracción menor de sus ingresos que los contribuyentes con menores ingresos. En ambos casos, sean progresivos o regresivos, lo que se busca que estos impuestos son que las personas que tengan una mayor recaudación paguen en unidades, en total, en un importe monetario, una mayor cantidad que los que tienen menos recursos. ¿Por qué es importante el presupuesto público? Porque es un instrumento que nos permite cumplir el plan de la nación. Por lo tanto, se debe formular, sancionar y ejecutar de forma tal que permita lograr el objetivo previsto en el plan de gobierno. El presupuesto público es una importante herramienta de administración, planificación, control, gestión gubernamental y jurídica. El presupuesto público ofrece un espacio para la coordinación de acciones relativas a asuntos políticos, económicos y sociales de manera multisectorial. El presupuesto público sirve de soporte para la asignación de recursos y provee la base legal para la realización del gasto público. Es un instrumento para la toma de decisiones en el sector público y también delimita y especifica con claridad cuáles son las unidades o funcionarios responsables de ejecutar los programas y proyectos configurados en el presupuesto, estableciendo así la base para vigilar el cumplimiento de los mandatos establecidos en el presupuesto. El sector público, así como tiene ingresos, también tiene gastos. También son corrientes de capital y financiero, similar a lo que vimos. Hablamos de los diferentes gastos que tiene el gobierno,
buscando la construcción de carreteras, hospitales, colegios, aeropuertos, universidades, sistemas de riego, etcétera, que son de alto impacto y que se denominan gastos de capital. También tiene gastos que se destinan más que nada al mantenimiento, que incluyen los salarios, servicios. Estos se llamarán gastos corrientes. Y financieros estarán relacionados justamente al financiamiento que ha tenido que hacer el gobierno para lograr tener el importe total del dinero que necesita para lograr el presupuesto de la nación. ¿Cuáles son los efectos económicos del gasto público? El gasto público es uno de los elementos más importantes en la política económica de un país, ya que le permite moldearla según los objetivos que se quieren lograr. El gasto público puede influir de diferentes formas en la economía, principalmente a nivel macro. ¿Cuáles son los principales efectos económicos del gasto público? Por un lado, el empleo. Puede ser generador de empleo. Los diferentes proyectos en los cuales el gobierno participe puede acelerar la economía y puede generar mayor cantidad de puestos de trabajo. Puede generar también ahorro. El gasto público puede generar nivel o capacidad de ahorro de la población. Si las familias tienen un mayor ingreso, pueden destinar parte de ese ingreso al ahorro de la familia. Sirve también como inversión. Como la inversión en buena parte depende del nivel de ahorro de la población, al disminuirse el nivel de ahorro por las causas expuestas, se afecta la capacidad para invertir. Si no se ahorra, no habrá recursos para invertir. Si se ahorra, las familias podrán también invertir sus excedentes. La inflación, el gasto público puede presionar el alza de los precios al aumentar la demanda de bienes y servicios. Sabemos que cuando la demanda se incrementa a un ritmo superior que la oferta, se sufre de una tendencia inflacionaria y el gasto público tiene la capacidad de incrementar la demanda de bienes y servicios. Puede devaluar o revaluar la moneda, relacionado también a lo que hemos visto en el punto anterior del tema inflacionario, y también puede generar déficit fiscal. Naturalmente, el gasto público es responsable directo en el incremento o disminución del déficit fiscal de un país si es que se gasta más o menos de lo que se recauda tributariamente. De esta manera, hemos concluido también con nuestra unidad número 3.